Padre, traigas a nosotros alimento, consuelo, fortaleza, exhortación, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Trae tu palabra, pues, Señor, para alimento de tu pueblo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos acercamos en este segundo domingo, hermanos, nuevamente al pasaje de Isaías 9:6. Decía el domingo pasado, un pasaje muy conocido por nosotros, y afirmábamos que 4 son los nombres de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en este pasaje de la Escritura. Ya el domingo pasado hablábamos de cómo nuestro Señor Jesucristo encarnado es un consejero admirable. Hoy nos corresponde hablar del segundo de estos nombres, que es Dios fuerte. Y quiero decir lo siguiente: cuando llegamos al tiempo de Navidad, cuando entramos en estos tiempos de Adviento y empezamos a oír pues cantos, ¿verdad?, navideños, nuestro pensamiento inmediatamente nos lleva a la escena que quizás es la más emblemática del tiempo de Navidad, que es pues el pesebre, ¿verdad? Y nos imaginamos fácilmente a los animalitos, el pesebre al centro, porque tenemos muchas imágenes que nos recuerdan esto, a José, a María, ponemos ahí a los pastores, y sobre todo en el centro de este cuadro, que fácilmente viene a nuestro pensamiento, está dentro del pesebre nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nos asomamos al interior del pesebre, lo que vemos es un tierno bebé. Y qué difícil es ver en ese pequeño niño, y recuerde ahora el rostro de un bebé, el poder llamarle el Dios fuerte. La palabra hebrea ahí en Isaías 9:6, el Gibor, y es una palabra muy fuerte, porque nos habla de un Dios que es el Dios guerrero, el Dios valiente, el Dios grande, aquel que hace frente a sus enemigos y los destruye. Esta es la expresión que utiliza Isaías cuando nos habla de ese niño que nos es nacido, ese hijo, dice, que nos es dado, y ahora nos dice: llamarás su nombre el Gibor, el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios valiente, el Dios guerrero, el que pelea las batallas y logra la victoria. Ciertamente, ver en nuestro Señor Jesucristo recién nacido a el Gibor, nuestra mente batallaría mucho para traer esta relación entre un Dios poderoso, un Dios grande, guerrero y vencedor, hacia el rostro de un recién nacido. Sin embargo, cuando vamos a la palabra y nos acercamos al quehacer de nuestro Señor Jesucristo, a su ministerio sobre la tierra, a las palabras dadas a los discípulos, a el mensaje no solo de amor, sino también del poder de Dios en medio de nosotros en la encarnación, ciertamente podemos entender que nuestro Señor Jesús, ese tierno bebé que vemos fácilmente acostado en el pesebre, envuelto en pañales, adorado por los pastores, anunciado por los ángeles, es verdaderamente el Dios fuerte del cual nos habla Isaías ahí en el capítulo 9. Lucas capítulo 11, ve conmigo por favor y abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 11. Y no leímos todo el capítulo, leímos a partir del versículo 14, pero déjame resumirte rápidamente los primeros versículos. Jesús enseña a orar a los discípulos. Los discípulos vienen y preguntan: Señor, tenemos esa necesidad de que nos enseñes a orar. Y nuestro Señor les responde enseñándoles el Padre Nuestro, oración conocida de todos y cada uno de nosotros, donde se afirma que Dios es primeramente Padre y que como Padre da a sus hijos las mejores dádivas. Es decir, Dios siempre está dando lo mejor, los mejores regalos son para sus hijos, pero afirma que el mayor de estos regalos, o uno de los más grandes de estos regalos, porque Él es bueno, mucho, enormemente más bueno que nuestros padres terrenales, dice, es el Espíritu Santo, el cual Él lo da a quien se lo pide. Y a través del Espíritu Santo, recordemos Hechos capítulo 1, Él
ser humano en Cristo, el ser humano, hijo de Dios, en el Espíritu Santo, recibe poder. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos del poder de Dios en nuestras vidas. El poder que en nosotros es manifiesto por la presencia de Cristo y por el actuar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Inmediatamente después de este pasaje de la Escritura llegamos al versículo 14 y nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo manifestando precisamente el poder de Dios, manifestando el actuar del Espíritu Santo, manifestando su deidad. ¿De qué manera? Dice la palabra ahí en el versículo 14 que estaba echando fuera un demonio. El poder de Dios, del cual se ha hablado en la oración del Padre Nuestro, el poder de Dios que viene a nosotros en la presencia del Espíritu Santo, es el mismo poder de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, por la cual Él va y reprendiendo a este demonio mudo, dice la palabra, es echado fuera. Y este hombre que padecía de esta situación de estar mudo por la presencia de ese espíritu inmundo, ahora recobra el habla. Y dice el versículo 14 final, y la gente se maravilló. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que cuando vamos creciendo, perdemos la capacidad de asombrarnos y de admirarnos. Cuando vamos desarrollándonos y empezamos a confiar en nosotros mismos, cuando no somos conscientes muchas veces de nuestro alrededor y de cómo Dios está guardando hasta el más mínimo detalle en nuestras vidas, como la palabra nos indica que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae si no es la voluntad de nuestro Dios. Perdemos el ver las grandes maravillas. Y siempre son grandes, Dios no hace cosas pequeñas, que Dios está haciendo continuamente. Cuando perdemos esa capacidad de maravillarnos, de asombrarnos de lo que Dios está haciendo, empezamos a perder la conciencia también de agradecer a Dios las grandes bendiciones que está poniendo en nuestra vida. Y la palabra nos dice que la gente se maravilló, sí, se sorprendió. Ver que un demonio se sujeta a la palabra y voluntad de Jesús. Para ellos no Dios, para ellos el hijo del carpintero de Nazaret. Y hasta ahí llegaba su conocimiento de quién era Jesús. Pero ciertamente en el poder de Dios, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, los espíritus inmundos se sujetan. ¿Qué contraste? Cuando llegamos en el siguiente versículo, en el versículo 15, a lo que dicen estas personas allá alrededor de él, que malintencionadamente atribuyen el poder de la palabra de Jesús para sujetar a los espíritus. ¿A quién? A ver si está poniendo ahí atención. A Belcebú. ¿Y sabes tú lo que significa Belcebú? Es sumamente interesante analizar lo que las palabras nos dicen. Belcebú, contrario a El Gibor, que ya dije lo que significa el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios victorioso. Belcebú nos habla del Señor de lo inmundo, del Señor de lo sucio, del príncipe de las moscas. Este es el significado más cercano a esta expresión. Y precisamente aquellos que están diciéndoles que por Belcebú echas fuera el demonio, lo que le está diciendo es: como tú eres el príncipe o el señor de lo sucio, puedes hacer que aquello que es suciedad se sujete a ti y echarlo fuera. Y si lo explicamos de esta manera, nos damos cuenta de la palabra tan horrible que le estaban diciendo estas personas a nuestro Señor. Le están diciendo: tú eres el príncipe de la sociedad y por ello puedes echar fuera aquello que es sucio. Esta es la expresión que están usando para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están a su alrededor, aquellos que debieran estar más maravillados porque están viendo con sus propios ojos lo que Jesús es capaz de hacer, están blasfemando directamente en contra de él. Isaías nos dice que él es el Gibor, aquel
que puede sujetar todas las cosas, aquel para el cual no hay imposibles, aquel que es el Dios fortísimo, el Dios grande, el Dios guerrero, en el que confiaba el pueblo de Israel para que peleara sus batallas y los llevara de victoria en victoria. Es ese Dios encarnado que va a llevar a su pueblo a la victoria, y la victoria grande de nuestro Señor Jesucristo es la victoria sobre el pecado. Hace años, y no sé si todavía se presente por ahí en alguno de los canales, salió una película que llevaba por nombre El Señor de las Moscas. Quizás algunos de ustedes la vieron. Y trataba de un grupo de niños que por alguna circunstancia quedan varados en una isla. Y al principio se ven como niños tiernos, de buen trato entre unos y otros. Al final de cuentas, niños. Pero al paso del tiempo, la soledad y sobre todo el miedo, que es una de las características que más se maneja, que ellos sienten de estar pues aislados, de creer que hay una criatura extraña y monstruosa en la isla, va despertando en niños, y todos son quizás menores de 12 años, una maldad terrible. La película es fuerte porque al final los mismos niños se convierten hasta en asesinos. Y va despertando. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver esta trama de una película que es bastante fuerte con el título? Porque al final precisamente se llama El Señor de las Moscas, y en ninguna parte de la película yo podía entender por qué se llamaba de esta manera. La verdad de las cosas es que le pusieron una traducción al español que si lo hubieran tomado del griego, pues tendría que haberse llamado esta película Belcebú. Esta es la expresión que habla de el señor de la suciedad, o el señor, el rey de las moscas. Y lo que deja muy bien plasmada esta película es precisamente que el temor va engendrando odio, engendra orgullo, pasiones muy desordenadas y una violencia terrible, aún entre aquellos que creemos que son inocentes. Y es tremendo porque esto es lo que el enemigo, esto es lo que Belcebú quiere en medio de la tierra. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a conquistar, vino a destruir, y una de las pruebas de ello es precisamente que Él abre su boca y los espíritus inmundos se sujetan a su voluntad y huyen de delante de Él. Y cuando el ser humano más debería asombrarse por el gran poder de Dios que puede sujetar aún al espíritu maligno, dice el verso 16, otros todavía le pedían, pero señal del cielo, no lo que tú puedes hacer aquí, sino algo que nos muestre desde el cielo, desde lo alto, que verdaderamente tus palabras, que verdaderamente tus hechos, que verdaderamente las maravillas que puedes obrar en medio de nosotros provienen de Dios. Habiendo duda, habiendo incredulidad, y sobre todo en el ser humano, habiendo mala intención. Los que verdaderamente estaban siendo gobernados por el príncipe de la sociedad, este señor de las moscas, eran aquellos que estaban blasfemando el nombre de nuestro Dios, blasfemando el nombre de su Hijo Jesucristo, diciendo que por Belcebú tenía el poder de echar fuera demonios. Y el Señor les contesta, responde a ellos y da varios argumentos que quisiera que revisáramos rápidamente. El primero de ellos les habla de el reino dividido. Y les dice, cuando un reino está dividido en contra de sí mismo, este reino no se puede sostener. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Podríamos quedarnos con la idea, bueno, lo que está diciendo, yo no puedo tomar poder y capacidad para sujetar a los espíritus si este viene del maligno. ¿Por qué? Porque si estuviese luchando en contra de sí mismo, su reino no podría sostenerse. Pero el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de esto. No es solamente hablar de que no podría, o defender su propio nombre diciendo que Él no está sujeto al enemigo, sino mostrando verdaderamente que Él no necesita un poder extraño, que Él no necesita la división del reino del mal, sino que Él mismo tiene la capacidad como Dios fuerte de vencer el mal. Y lo va a demostrar de una forma extraordinaria y al mismo tiempo difícil de entender para nosotros. Ir del pesebre a la cruz, hermanos, es siempre necesario.
Tenemos que acercarnos a la época de la Navidad, a la celebración del nacimiento, a ver la encarnación, pero no podemos dejarlo ahí. No podemos ver solamente el rostro del bebé, llenarnos de ternura y ver en él amor, que es verdad. Es la encarnación de Dios, es la demostración más grande de amor para nosotros. Pero tenemos que llevar nuestro pensamiento hasta la cruz. La gran manifestación del poder de Dios, y difícil de entender para nuestro pensamiento, porque al parecer siendo vencido, con dolor en su cuerpo, siendo clavado por nuestros pecados, que al final son la consecuencia de la maldad, podemos incluso llegar a ver un Dios que está siendo debilitado, cuando verdaderamente ahí está haciendo la gran victoria por nosotros. Tenemos que ir hasta la cruz siempre, en toda situación, y ver cómo Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso, ha puesto a su Hijo en pago por cada uno de nosotros. Después utiliza otro argumento inmediatamente después y habla a cada uno de los que están ahí escuchando y les dice, versículo 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿y cómo le dice? Esa es una pregunta. ¿Y vuestros hijos por quién los echan? Y esto no quiere decir que los hijos de los que le estaban presentando o que los que le estaban hablando fueran todos exorcistas, ¿verdad? Y se la pasaran echando fuera demonios. No es esto lo que les está diciendo. Lo que les está diciendo es una confirmación de su deidad como hijo de Dios. Si ustedes dicen que yo tengo el poder, dice el Señor, para echar fuera demonios por Belcebú, pero les he mostrado con palabras, les he mostrado con hechos, les he mostrado con milagros que soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde tienen poder aquellos que son hijos de los hombres como ustedes? Y vaya que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había quienes también se ocupaban de este tipo de trabajos, vamos a decirlo así, de acercarse a aquellos que estaban poseídos, que tenían problemas espirituales, y de ordenar que los espíritus salieran. A veces funcionaba, a veces no funcionaba, pero siempre habría que decir que si no es el poder de Dios el que arregla las situaciones espirituales del hombre, esto va a acarrear consecuencias más complejas. Y después de los versículos que leímos, por ahí pueden leer más adelante lo que pasa cuando no es el Señor el que limpia la vida del hombre. Él les dice, sus hijos serán sus jueces, ustedes van a ser juzgados precisamente por seres humanos, porque no han creído en que yo soy el Hijo de Dios. Pero más allá de estos dos argumentos en los que está mostrando el Señor que Él es el poderoso y que Él es el Hijo de Dios, habla en el versículo 20, quiero que lo leas conmigo por favor. Versículo 20, ¿lo tenemos? Lucas 11:20, ¿cómo dice? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Te voy a decir por qué me impresiona este versículo. Porque le acaban de decir que por el poder del príncipe de la sociedad él puede sujetar dos demonios. Y el Señor les está contestando, no se necesita más que un dedo de Dios para hacer mucho más que eso. Ustedes pueden creer que estoy usando todo el poder del enemigo. Y dice, con un dedo de Dios, dice, se puede hacer esto y mucho más. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, esto es muestra. Esto es ver a todas luces que el reino de Dios está aquí. Es una realidad en medio de ustedes. Y la manifestación del reino de Dios, hermanos, es poder. Es gloria de Dios en medio de nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hago un paréntesis y les digo, no se pierda la predicación de esta tarde, que precisamente lleva por título Emmanuel, Dios con nosotros. Belcebú
Y más adelante sigue el argumento del Señor. Es fuerte. Eso es lo que el Señor va a decir. Sí, Belcebú es fuerte. Sigue diciéndole en el versículo 21, 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice, sí, Belcebú es fuerte y guarda su palacio y se siente tranquilo porque pues nadie viene y se pone en contra de él. Pero sigue diciendo en el versículo 22, pero cuando viene ¿qué? Otro más fuerte que él. Y me gustan estas expresiones porque dice Belcebú y usa para hablar del hombre fuerte la palabra íscuros. Y es fuerte, ciertamente es fuerte. Pero cuando habla de el otro hombre que es más fuerte, usa la palabra iscuroteros, que podrías o debería traducirse como fortísimo. Aquí lo que está diciendo es, sí, hay un hombre fuerte, pero el otro que viene después no es solamente fuerte, es fortísimo. Y lo que está diciendo el Señor es que verdaderamente el mal existe y tiene su representación en este príncipe del mal, y bien llamado príncipe de lo sucio, pero él solamente es fuerte. El poder de Dios encarnado en Jesús es el fortísimo, aquel que es más fuerte. Y dice, cuando viene el otro más fuerte que él, ¿qué hace? Lo vence. Ese es el Gibor, el Dios que gana las batallas, el Dios que vence al enemigo. Y no solamente lo vence, dice, le quita todas sus armas en las cuales confiaba. Lo deja desarmado, que su poder quede sin efecto, que su poder descienda a lo más bajo, que sea humillado. Y agrega todavía, y lo despoja y reparte el botín. Le quita aquello que había tomado, aquello sobre lo que tenía posesión, y ahora se convierte él en el dueño de todo lo que antes el maligno tenía por posesión. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Que el poder de Dios, y aquí está el ejemplo viviente de lo que el Señor ha hecho, ha venido y nos ha arrebatado a ti y a mí del poder del enemigo. Le ha quitado las armas que tenía sobre nosotros y ahora somos el botín, somos la ganancia de Dios, porque Él ha vencido completamente a Satanás en la cruz del Calvario. Pero tiene que llegar la reflexión para cada uno de nosotros, y esa está en el versículo 23. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ciertamente quienes hablaban con él en ese momento no creyeron, no tenían en ellos la credulidad de reconocerle como hijo de Dios. Quizás ni aún pudieron entender las palabras que él les decía. ¿Por qué nos habla de que si estamos en contra de él o a favor de él? Si estamos en contra, pues no estamos con él. ¿Qué quiso decir? Sin embargo, podemos ver en estas palabras un mensaje para nosotros hoy. Porque verdaderamente como parte del botín, como parte de aquello que él ha ganado, porque él es el Dios poderoso que ha vencido, debemos estar con él. Y debemos estar con él en todo tiempo, y debemos caminar con él en todo momento, y vivir conforme a su palabra y voluntad. Porque el que no es conmigo, dice el Señor, está en contra de mí. Bueno, Señor, yo he decidido caminar, que al final es la gracia de Dios, nada de nuestras decisiones. Pero decimos, yo he decidido caminar contigo, Señor, yo quiero hacerlo, yo voy ahí. Ciertamente soy débil y ciertamente fallo, pero yo quiero estar ahí. Pero aún agrega nuestro Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto, hermanos, es una traducción a la acción de cada uno de nosotros en la labor que el Señor ha puesto como propósito en nuestra vida. No basta con caminar detrás de él. No basta con decir, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a ir contigo y voy a procurar, porque a veces hasta ahí llegamos, a hacer lo que tú quieres que haga. El Señor dice, ¿sabes qué? Haz lo mismo que estoy haciendo yo. Si yo voy a recoger,
recoge conmigo, porque el que no recoge conmigo no está haciendo mi labor, y el que no hace mi labor está haciendo todo lo contrario. Y esto es manifiesto en las palabras. El que no recoge, dice, desparrama. No podemos, hermanos, y con esto quiero terminar, mantenernos en una posición neutral. Sabemos que lo neutral o lo tibio, que es la palabra bíblica, a Dios le da asco. Lo vomita de su boca. Tenemos que tener una posición activa en el propósito de Dios. Tenemos que tener una posición activa en el ministerio del Señor y en la continuación de ese ministerio, en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Somos parte de su botín, somos el tesoro que Él ha recogido, arrancado de la mano del enemigo, somos su posesión. Y hoy, porque no somos objetos que pueda solamente atesorar en un lugar, sino somos seres humanos que ha amado tanto, que con su poder, como el Gibor, el Dios fuerte, ha rescatado. Hoy tenemos que caminar, pero también hacer. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo está ahí en el Evangelio. Amor, entrega, servicio, búsqueda del bien y de la bendición de mi prójimo. Y por eso el Señor nos recuerda, como Dios todopoderoso, que si no trabajamos con Él, si no recogemos con Él, estamos desparramando. Es decir, estamos contrarios al propósito y voluntad, a la labor que Él ha estado haciendo en medio de los seres humanos. Somos llamados a servir, somos llamados a gozar del Señor ciertamente, pero también al trabajo. Somos llamados a una labor continua de hacer la voluntad de Dios en entrega. Vayamos entonces a servir, confiando no en nuestra propia fuerza, sino confiando precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que nos es dado, cuyo nombre es llamado el Dios fuerte, aquel que pelea por ti y por mí y ha logrado la victoria y la sigue logrando cada día y siempre será el vencedor. Estemos de pie para orar. Gracias te damos, buen Padre Celestial. Tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, son manifiestos. Pero, Señor, podemos ver tu poder. Ese poder extraordinario, Señor, que nos ha arrancado de una forma extraordinaria de las manos del enemigo. Tú has humillado, Señor, al príncipe de este mundo y le has atado, quitándole sus armas, despojándole de su poder sobre tu pueblo escogido, lavado en la sangre de Cristo. Tú que eres el Dios todopoderoso, Señor Jesús, gracias te damos porque nos has hecho tu posesión y hoy en tu gracia podemos caminar. Llévanos, Señor, a que no solamente seamos seguidores tuyos, sino hacedores de tu voluntad y de tu palabra. Y que al estar, Señor, en este tiempo de Navidad, de Adviento, no solamente nos asomemos a ver en el pesebre tu encarnación como ese pequeño y tierno niño, sino que vayamos mucho más allá y siempre veamos en ti el Dios todopoderoso que clavado en la cruz del Calvario rescató nuestras vidas, rescató por toda la eternidad nuestro ser de las garras del maligno. Alabado seas, Dios todopoderoso. Gracias te damos en Jesucristo. Amén.